cordial saludo, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a realizar el video para la construcción del mecanismo manivela-biela en cartón paja. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Necesitamos un lápiz, sacapuntas, necesitamos una regla, un cúter o bisturí, tijeras. Si no tienen cúter o bisturí, tijeras, recomiendo el cúter o bisturí, pero para poder utilizarlo es necesario estar con un adulto responsable. No pueden utilizarlo si ustedes se encuentran solos. También necesitamos remaches de tornillo. Estos remaches los encuentran en cualquier papelería. Acá tenemos uno y aquí los tenemos cuando los venden las dos partes, ¿sí? La idea es que estos remaches van a ser nuestros ejes y el tornillo ingresa acá. Remaches de tornillo. Necesitamos 3 remaches de tornillo, ojalá tamaño pequeño, y un cuarto de cartón paja. Un cuarto de cartón paja. Recomiendo utilizar una superficie de cartón para poder hacer los cortes y no ocasionar ningún daño. Recordemos que vamos a construir un mecanismo manivela-biela, mecanismo circular alternativo, cuya medida de la biela es 16 centímetros y la manivela debe ser 4 veces menor. ¿Qué quiere decir? Que debemos dividir 16 en 4 y eso nos da una medida de 4 centímetros. Entonces nuestra manivela va a medir 4 centímetros y nuestra biela va a medir 16 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es hacer las medidas. Las medidas de nuestra manivela y de nuestra biela. Para eso cogemos nuestra escuadra. Vamos a medir primero a lo ancho 3 centímetros, que ese va a ser el ancho de nuestra manivela. 3 centímetros aquí y 3 centímetros. Observen aquí los 3 centímetros. Acá 3 centímetros medimos y 3 centímetros ahí. Luego trazamos la medida, la línea, unimos los puntos. Una vez tenemos trazado nuestra línea de 3 centímetros, ahora hacemos una línea en la mitad de esos 3 centímetros. La mitad de 3 es 1.5, entonces tenemos que nuevamente medir acá 1.5, 1,5 y acá abajo nuevamente medimos 1,5. Y vamos a trazar ahí una línea suave. Al final debemos tener nuestra pieza de esta manera. De aquí, de la esquina del cartón a la línea más lejana, debe medir 3 centímetros y de la esquina del cartón a la línea más cercana debe medir 1.5. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar, ya sea con las tijeras, si están solos, o
con el bisturí si están en compañía de un adulto responsable. Vamos a hacer el corte por la línea de los 3 centímetros utilizando el cúter o bisturí. Vamos a obtener una pieza de esta forma, ¿sí? Un rectángulo que mide 3 centímetros de ancho y el largo de el cartón paja, y con esta pieza es que vamos a construir nuestras barras manivela biela. Lo siguiente que debemos realizar es trazar 6 centímetros. Colocamos nuestra regla en el borde de la pieza que acabamos de cortar, 6 centímetros en un lado y luego en el borde 6 centímetros en el otro lado. Finalmente trazamos una línea uniendo esas dos medidas que acabamos de hallar. Y obtenemos nuestra primera barrita. A esta pieza ahora vamos a trazarle unas pequeñas líneas para indicar dónde deben ir los ejes, dónde deben ir los tornillos de remache, nuestros tornillos de remache. Entonces, en esta pequeña pieza de 6 centímetros que acabamos de hacer y de cortar, vamos a trazarle sobre la línea de la mitad 1 centímetro en cada extremo, es decir, desde el borde hasta aquí 1 centímetro, y lo marcamos. Luego giramos la pieza y nuevamente desde el borde sobre la línea que trazamos 1 centímetro, y ahí marcamos. En esos puntos es donde van a estar nuestros ejes. Y con esto terminamos, ya tenemos indicada nuestra manivela. De igual manera vamos a coger la siguiente pieza, que es la que nos sobró, y vamos a medir 18 centímetros. 18 centímetros. Desde 0 hasta 18. Y trazamos la línea. Unimos los dos puntos que hallamos. Finalmente cortamos esta parte, que es la que nos va a sobrar. Vamos a obtener una pieza de 18 centímetros de largo. 18 centímetros de largo. Con esta pieza vamos a construir nuestra biela
debemos hacer el mismo procedimiento, medir 1 centímetro desde el borde hacia abajo y otro centímetro desde el borde hacia abajo. Tomamos nuestra regla, medimos 1 centímetro, sobre la línea y medimos 1 centímetro sobre la línea, y eso nos va a indicar que ahí están nuestros ejes. Ahí están nuestros ejes donde van a ir cada uno de nuestros remaches. Para realizar las perforaciones de los ejes, recomiendo utilizar esta herramienta, que es una perforadora sencilla, pero si ustedes no la tienen, podemos utilizar otro truco, que es haciéndolo con la punta de un compás y abriéndola con la punta del lápiz. Yo lo voy a hacer de las dos maneras para explicárselas. En el lugar donde marcamos el centímetro, donde marcamos el punto, ahí vamos a tratar de hacer la perforación lo más centrado que podamos. Utilizando la perforadora voy a hacer el primer huequito. Luego repito el procedimiento en el otro extremo. Lo ideal es tratar de que la perforación quede centrada en la línea. Debemos realizar el mismo procedimiento con nuestra otra barra, pero para esto voy a asumir que no tenemos la perforadora y voy a utilizar el compás. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Abro primero utilizando la punta de acero del compás, voy a abrir un pequeño hueco en cada uno de estos puntos que ya marqué. Ya con las perforaciones realizadas con la punta de acero, con un lápiz, con la punta de un lápiz bien afilada, vamos a realizar las perforaciones de la siguiente manera. Y quedaría algo así. De esta manera ya tenemos nuestras dos piezas, nuestra manivela, que es la más pequeña, y nuestra biela, que es la más grande. En realidad la manivela mide 4 centímetros porque es la distancia que hay entre el punto donde marcamos para hacer la perforación y el otro punto. Y nuestra biela debe medir 16 porque es la distancia que marcamos entre el punto que hicimos para hacer la perforación y el otro punto de abajo que hicimos para hacer la otra perforación. Ahora procedemos a utilizar los remaches para hacer la unión de la manivela y la biela. Recuerden que la manivela se une en la cabeza de biela.
El siguiente paso es construir la estructura para montar nuestro mecanismo. Para eso vamos a utilizar el restante del cartón que tenemos. Vamos a marcar un punto de 12 centímetros. Para eso colocamos la regla, el 0 en el borde, marcamos hasta 12 y lo mismo hacemos en la parte de abajo. Colocamos el 0 en el borde y marcamos hasta 12. Finalmente vamos a unir esos puntos. Luego, utilizando nuestras tijeras o el bisturí, vamos a cortar esa pieza. El siguiente paso es trazar una línea en la mitad de la pieza que acabamos de realizar. Como lo hicimos de 12 centímetros, la mitad debe ser 6. Para eso hallamos la mitad. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar una distancia de 3 centímetros desde el borde de nuestra pieza o estructura hacia adentro sobre la línea que tenemos marcada. 3 centímetros ahí, y ese punto es el que se convertirá en nuestro eje o punto fijo. Ahora, utilizando el compás, voy a hacer la perforación. Como lo mencioné, esta perforación va a ser nuestro eje fijo. Entonces, en el eje fijo vamos a unir nuestra manivela. ¿Sí? Recomiendo o es necesario que la manivela quede debajo y la biela quede encima. Una vez tenemos unido nuestra manivela y nuestra biela a la estructura, el siguiente paso es hacer nuestro canal o guía. Para eso debemos alinear la manivela y la biela, es decir, que queden en una línea recta, y vamos a marcar un punto por dentro de la perforación de la biela, sobre la línea de la estructura. Es decir, de esta manera, en el hueco o en la perforación de la biela, vamos a marcar un punto que quede marcado sobre la estructura. Luego hacemos girar la manivela
Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora la biela debe quedar totalmente encima de la manivela. Fíjense en que aquí la manivela ya no se ve, la biela la ocultó totalmente. Y marcamos nuevamente un hueco sobre la línea de la estructura, marcamos un punto sobre la línea de la estructura dentro del hueco de la biela. En ese momento, nuestra estructura debe tener 2 puntos marcados sobre la línea. El siguiente paso es coger nuestra escuadra y medir. Lo colocamos en cualquier número, en esos puntos, cualquier número. Voy a utilizar yo el número 10 y mido 3 milímetros hacia arriba y 3 milímetros hacia abajo. 3 milímetros quiere decir 3 líneas hacia arriba y 3 líneas hacia abajo. Marco 2 pequeños puntos y hago el mismo procedimiento en el otro punto. Coloco la regla en el número 10, marco 3 milímetros hacia arriba y 3 milímetros hacia abajo. Luego uno de esos puntos ahora, utilizando mi bisturí, el cúter, voy a cortar ese rectángulo que realicé. En estos momentos debemos tener nuestra estructura con ese canal y finalmente, utilizando nuestro último remache, vamos a unir la biela a ese canal. De esta manera hemos construido nuestro mecanismo manivela-biela.